Cordial saludo compañeros, mi nombre es Wilmar Ospina Mondragón, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, México. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles la videograbación Construir el proyecto integrador de la metodología del diseño curricular y la influencia en la institución en la cual laboro. Este foro hace parte del seminario titulado Metodología del diseño curricular, dirigido por el doctor Desiderio Lenis Medina. He titulado esta propuesta La palabra como territorio de creación, diseño curricular y didáctica crítica del lenguaje. A manera de introducción, es importante decir que la escuela ha privilegiado la repetición y la memorización sobre la imaginación y la creación. Esto ha sucedido a lo largo de los años y bueno, pues para ninguno es un secreto que es una escuela más concentrada en ese modelo tradicional repetitivo. Entonces, este enfoque trae consigo una crisis del pensamiento creativo en el aula. Y esto implica que esa creatividad no devenga precisamente del pensamiento crítico, que es el núcleo de la creatividad. Por tanto, es importante que en lengua castellana se tenga un espacio para la expresión y que ese currículo crítico y transformador del área de lengua castellana permita entonces desarrollar todas estas dimensiones de la comunicación, las cuales conllevan al desarrollo del pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento imaginativo. Desde esta postura, entonces hay un problema identificado y una pregunta rectora que, digamos, nos podría llevar a la reconstrucción del currículo en el área de lengua castellana en la institución educativa Ciudad Boquía, que es el lugar donde laboro, en Pereira, Risaralda, Colombia. La pregunta es la siguiente: ¿por qué muchos estudiantes escriben, leen y hablan para cumplir exigencias escolares y no para pensar creativamente, lo que desarrolla el pensamiento crítico? ¿Por qué se da esa problemática? Y ante ello tengo cuatro líneas de trabajo identificadas. Primero, la enseñanza memorística pues hace mella en la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico. Entonces, llegamos a una producción textual mecánica, ausente de todo criterio, de toda imaginación, es decir, respuestas monótonas que el profesor exige y que el estudiante da sin ningún trabajo desde las capacidades intelectivas. Esto trae también consigo que en la escuela se desarrolla poco el pensamiento divergente, es decir, las posturas contrapuestas que, aunque se contrapongan, pues podríamos llegar a un acuerdo entre todos con la guía del profesor. Esto redunda, por supuesto, en la baja creatividad verbal y argumentativa, es decir, que los estudiantes no se apropian buenamente el lenguaje para este tipo de construcción del saber. Y pues, por supuesto, con regularidad en el aula de clases se desarrolla o se utiliza más bien una evaluación punitiva y controladora. Es decir, que el estudiante está más preocupado por una nota que realmente por su proceso de aprendizaje, por desarrollar estas capacidades intelectivas que son necesarias a la hora de trabajar en un área tan especial como lengua castellana, que implica todas las capacidades comunicativas del ser humano. Para desarrollar esta problemática o darle solución más bien, o al menos intentar solucionar esa problemática, es importante tener en cuenta unos sustentos teóricos en torno a dicha propuesta. Santibáñez, por ejemplo, apela a cuatro principios fundamentales: el aprendizaje significativo, que deviene, por supuesto, de Usubel, y es cómo hacemos para que el aula se vuelva más dinámica, más significativa con los textos, con la producción textual, cómo desarrollar talleres literarios que permitan el desarrollo de la creatividad de los muchachos, la imaginación y, por supuesto, el pensamiento crítico en torno a ello. Es como la idea principal de esto. Para desarrollar ese aprendizaje significativo, entonces, se requiere de una participación activa, es decir, una transformación del aula, que no sea un monólogo de parte del profesor, sino un diálogo con sus estudiantes, una interacción constante. Por eso allí dice, en palabras de Santibáñez, que el docente es un mediador del saber, un mediador de la didáctica, un mediador de los diálogos, un mediador de la construcción de ese conocimiento, que es el cuarto punto. Es importante saber
no solamente construir, sino reconstruir ese conocimiento, darle otros visos, mirarlo desde otras posturas, desde otras orillas. Por el otro lado, tenemos a Vélez y Terán, y ellos entonces proponen un diseño curricular contextualizado. En este sentido, es importante entender que pues en nuestro país las brechas sociales, económicas, el hambre, los grupos al margen de la ley, las bandas criminales urbanas traen consigo una violencia fuerte, con una presencia fuerte en distintas zonas, especialmente en el colegio donde yo trabajo. Entonces, es importante contextualizar ahí, analizar esas narrativas de la calle para que el estudiante las descodifique, las entienda, las reflexione y pueda afrontarlas con eficacia y eficiencia, con argumentos. Esto entonces implica el punto número 2, una formación integral, una formación ética, donde el estudiante puede aprender a decidir. Cortázar decía en Misión y Visión del Maestro que al estudiante se le debe enseñar el bien y el mal para que aprenda a decidir. Y esto hace entonces un currículo flexible. Esa flexibilidad del currículo implica desligarse un poco de los lineamientos del ministerio y traer la calle a la escuela, el barrio a la escuela, la ciudad a la escuela, el país a la escuela para analizarlo desde todas estas orillas. Y de esa manera entonces el currículo tiene una pertinencia social, es decir, que se implica con esa realidad social de los estudiantes. Los objetivos trazados para esta propuesta curricular son los siguientes. El objetivo general consiste en diseñar un programa curricular en lengua castellana que se oriente al fortalecimiento del pensamiento crítico mediante estrategias didácticas y participativas. Ahí entonces la palabra, como se decía en el caso anterior, es creación, es crítica, es contexto, es realidad. De esos objetivos específicos es importante promover la escritura creativa y el pensamiento crítico, pues es necesario que el estudiante traiga a colación historias, cuentos, fábulas, poesías y esas imágenes, esa imaginación se, digamos, transpolen al mundo creativo de ellos y posteriormente al mundo crítico. Para hacer esto, entonces, es importante fortalecer la lectura crítica y la interpretación, no solamente del texto, del libro, sino también de la realidad en la que viven estos estudiantes. De esa manera, entonces, se desarrollan prácticas evaluativas significativas en torno a lo que ellos viven, al escenario en el que constantemente se mueven. Es importante entonces, como digo, traer lo que ellos viven, sus vivencias, sus experiencias a la escuela. Y pues el cuarto objetivo específico implica relacionar la literatura con esa realidad social en la que conviven los muchachos. Entonces, aquí hay una estructura de la literatura en torno al mundo social de los muchachos y cómo analizar esos escenarios literarios desde las posturas que ellos tienen, de la esquina, del barrio, del consumo de sustancias incluso, y un mundo de otras cosas que a diario están percibiendo los chicos. En relación con la fundamentación teórica, es decir, un nodo que se ancle bien, pues necesitamos unas bases pedagógicas para desarrollar esa propuesta curricular. Y esas bases tendrían que ver con el constructivismo, pues porque los estudiantes van a construir sus propias narrativas, sus propias voces literarias y por eso se tiene en cuenta el aprendizaje significativo de Santibáñez, tomado de Ausubel, porque pues es eso, valga la redundancia, significativo traer a colación esa literatura del yo, de lo que nos pasa dentro, fuera, en la casa, en la calle. Y por tanto se trae una pedagogía crítica, con una didáctica activa y una evaluación formativa. Conceptos muy dados en Freire, esa pedagogía crítica de tomar postura, de tener argumentos, una didáctica activa de analizar las cosas, de tener herramientas, recursos para poder demostrar lo que se quiere decir y una evaluación formativa a través de la cual el ser humano desarrolle más que el conocimiento, su postura ética ante esas cosas que ve y vive a diario. Por otro lado, pues es importante tener en cuenta que el estudiante es quien construye el conocimiento, por eso el constructivismo. Es quien va a construir, quien lo va a hacer desde sus intereses y necesidades de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que el error hace parte del aprendizaje. Casi siempre tachamos con una X el error
y realmente es un buen pretexto para el aprendizaje. Y un punto en tercera línea es que la creatividad se desarrolla mediante esas experiencias significativas, mediante lo vivido. Entonces ahí va confluyendo la literatura en un entorno sociocultural a través de las experiencias de los educandos. La propuesta curricular entonces, pues por supuesto tiene una estructura y he tomado la decisión de dividirla en tres aspectos fundamentales. ¿Cuáles son los componentes? Es decir, las líneas estructurantes. Por supuesto, la lectura crítica, la escritura creativa, la oralidad argumentativa, es decir, los debates, las posturas, lo divergente, la literatura y el contexto social. Entonces, leer obras de autores y escritores locales para determinar cuáles son esas narrativas que se están dando a nivel de la literatura del barrio. De hecho, en este momento leemos un autor pereirano con un texto titulado Tristes, Marginales y Rockeros, y cómo esa literatura analizada permite una producción multimodal, es decir, que los estudiantes a raíz de ella pueden comenzar a construir sus propios universos literarios, analizar las situaciones en las que viven y posteriormente, pues con un criterio, con un pensamiento crítico afortunado, hacer sus textos, sus ensayos, sus poesías, sus cuentos. ¿Qué estrategias se utilizarán? Talleres literarios, escritura libre, podcasts narrativos hechos por el profesor, por los estudiantes, debates críticos en clase. Un grupo fundamenta algo con argumentos, el otro lo contraargumenta, se toman posturas neutras, posturas a favor, posturas negativas y por supuesto la reescritura de textos, es decir, la reelaboración del conocimiento. ¿Qué pasaría si? Y ahí el estudiante está desarrollando el pensamiento imaginativo, creativo y crítico. Las estrategias didácticas tendrían que ver con, por ejemplo, la creación de microrrelatos, de esas vivencias propias de los estudiantes. En este caso podríamos pensar en la crónica urbana. ¿Qué viven ellos en su diario vivir? ¿Qué pasa en el barrio cuando de pronto hay una situación sicarial, el expendio de sustancias alucinógenas, etcétera, etcétera? Performance poéticos, declamaciones, llevar a cabo un club de lectura crítica, hacer narrativas audiovisuales para que ellos se apropien de estas nuevas herramientas TIC, estas herramientas digitales, un laboratorio de metáforas, es decir, cómo aprender a utilizar el lenguaje para embellecer lo que se escribe, para darle profundidad a lo que se escribe. Y pues por supuesto, todo esto conlleva un aprendizaje activo, experimental y contextualizado. Es importante también hacer una evaluación curricular y tener en cuenta un impacto en los muchachos, en los padres de familia, en la comunidad, un impacto esperado. Entonces, pues vamos a partir de una evaluación diagnóstica, que saben hacia dónde van los pelados, un taller bien chévere, qué es el barrio, qué significa vivir en un barrio, qué prejuicios trae el barrio, por ejemplo. Luego una evaluación formativa, que ellos entiendan que a veces el consumo de sustancias como la marihuana es el inicio de una tragedia, luego hacer una participación social sobre esos fenómenos que nos aquejan en el barrio, también hacer la autoevaluación como proceso de desarrollo íntegro del ser humano y la coevaluación, qué pensamos unos de otros, cómo afrontar estas situaciones, qué estrategias aportar. Esos serían los tipos de evaluación a trabajar en esta propuesta curricular. Los resultados esperados se dan en dos líneas. Por un lado, pues a nivel del estudiantado y por el otro a nivel de lo institucional. Entonces, ¿qué se espera de los muchachos? Una mayor creatividad verbal, una producción auténtica desde lo textual y desde lo oral, el desarrollo de la autonomía, porque tienen que ser autónomos a la hora de la construcción del pensamiento crítico, desarrollarlo y pues participar activamente, mostrar todas aquellas producciones. A nivel institucional se espera entonces una transformación curricular del área de lengua castellana. De hecho, pues ya es una innovación pedagógica y, digamos, promover ambientes más participativos de los estudiantes al interior de la institución. He considerado 5 conclusiones muy generales pero muy profundas. La primera dice que el currículo no debe fabricar repetidores de información, es decir, que esa educación tradicional debe pasar ya, dejarse en el pasado y permitir otros procesos
más enriquecedores para el estudiante, menos dictar, copiar, escribir en el tablero, transcribir en el cuaderno, no, no. La producción, la creatividad. Esa es la primera conclusión, desarrollar ese pensamiento crítico a través de la creatividad. La segunda es que la evaluación, perdón, la lengua castellana debe convertirse en un espacio de libertad, de emancipación. El lenguaje nos sirve para eso, para expresar ideas, para liberarnos de las ataduras, para entender el mundo, para tomar una postura ante las cosas. En ese sentido, entonces, la creatividad también se vuelve una forma de resistencia educativa. Es decir, que un sujeto, o más bien un niño educado de manera positiva, será un adulto con criterio a la hora de tomar decisiones en pro de la comunidad con la que vive y de sí mismo, y del ambiente, y del otro, y de lo otro. Esto significa que evaluar y enseñar deben humanizarse, porque solo cuando la escuela permite imaginar y pensar, inicia la verdadera educación. Por eso es muy importante humanizar la escuela para que la educación se dé en torno al humano, a esas posturas que necesitamos tomar ante aquellas situaciones que nos aquejan constantemente. Y pues esto es necesario desarrollarlo en los niños para que cuando lleguen a su etapa adulta, pues tengan esos criterios muy bien establecidos. Finalmente, agradezco la atención prestada y dejo mis referencias.